¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciado. Ya lo escuchamos bien. Buenas tardes, licenciado. Perfecto, excelente. Sí, Muy bien, vamos a dar inicio con la clase de hoy. Solo con una previa. Antes de terminar, vamos a ver el tema de... terminar la clase, vamos a ver el tema del examen. Y si alguien, pues creo que pidieron revisión, ahí vamos también a verlos. Vamos a ver las revisiones al finalizar la clase. Entonces vamos a dar inicio con el tema de hoy. Bueno, ya habíamos comenzado a ver el tema de hoy, pero no habíamos terminado, que consiste en la administración departamental en Guatemala. Se recuerdan que al inicio del curso les indicaba, o el contenido les indicaba que este curso íbamos a ver lo que era la administración pública en Guatemala, y la administración pública en Guatemala pues tiene diferentes niveles. Tenemos la administración pública que les decía central de Guatemala, que fue lo que vimos para el primer parcial, todo lo relacionado al organismo ejecutivo y todo lo relacionado a la administración centralizada de Guatemala. Luego vimos ya las clases anteriores la administración regional, que Guatemala pues para descentralizar la administración pública pues creó regiones, y se crearon también los consejos de desarrollo para que la administración pública llegara de una mejor manera a todos los sectores en Guatemala. Luego, pues ahora vamos a ver ya la administración departamental en Guatemala. Deme un segundo. Y luego tenemos, bueno, la administración departamental, y también vamos a ver la administración municipal, que son los niveles que se distribuyen o se estudia la administración pública en Guatemala. Bueno, ya con esta retroalimentación, pues vamos a ver que obviamente pues la administración departamental en Guatemala se divide o se da a través de las gobernaciones departamentales, y esas gobernaciones departamentales pues las lleva a cabo un funcionario llamado gobernador departamental. Las gobernaciones departamentales son esas instituciones gubernamentales que representan al Poder Ejecutivo a nivel departamental en Guatemala. Su función principal es servir como enlace entre el gobierno central y los municipios, coordinando y supervisando la implementación de políticas y programas a nivel local. Básicamente, esas gobernaciones departamentales son esas instituciones que sirven como representantes del gobierno central en el departamento, coordinando con los municipios, más que todo, pues obviamente con los alcaldes, etcétera, ¿verdad? Con los consejos departamentales de desarrollo, con los consejos municipales de desarrollo. Ya lo vimos también anteriormente. Estas gobernaciones departamentales están representadas, o están, pues obviamente sus funciones las lleva a cabo un gobernador departamental, que es el funcionario público designado por el presidente de la República para representar al Ejecutivo en el departamento específico de Guatemala. Básicamente es coordinar y supervisar las políticas gubernamentales en el departamento. Esto quiere decir que el organismo ejecutivo, como ya lo vimos, está conformado por los ministerios, secretarías, etcétera, y todos esas entidades o esas instituciones se van muy a coordinar con lo que es el gobernador departamental. El gobernador departamental, su figura o su función es siempre supervisar, coordinar que esas políticas gubernamentales lleguen al departamento y obviamente a los municipios que conforman el departamento. Básicamente es ese funcionario que va a representar al presidente, es el que debe de coordinar y supervisar las políticas gubernamentales. De hecho, el gobernador departamental, ahorita lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar, pero el gobernador departamental básicamente incluso coordina mucho el tema es parte básicamente casi siempre del Ministerio de Gobernación, además que también coordina a la PNC en el departamento, etcétera. Entonces, nosotros lo vamos a ver entre las funciones de los gobernadores departamentales. Lo único que vamos a ver ahorita para comenzar es la regulación legal, para entender de dónde proviene lo que es el gobernador departamental. Y el fundamento legal siempre nos vamos de lo universal a lo particular, y vamos a irnos a la Constitución Política de la República de Guatemala,
que establece en su artículo 227 el fundamento legal de los gobernadores o de las gobernaciones, bueno, gobernadores departamentales. El artículo 227 de la Constitución, que es importante que empiecen a anotar su código. En el artículo 227 tenemos el fundamento legal de los gobernadores departamentales o de los gobernadores. Y este artículo pues establece lo siguiente: el gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador nombrado por el presidente. Deberá reunir las mismas calidades que un ministro de Estado y gozará de las mismas inmunidades que éste, debiendo haber estado domiciliado durante los 5 años anteriores a su designación en el departamento para el que fuera nombrado. Este es el fundamento legal y este artículo es muy importante porque es el que deben de estudiar y aprenderse de lleno, porque si se dan cuenta, acá tenemos los requisitos para ser gobernador, además de que tenemos un requisito extra que lo vamos a ver más adelante, pero está en este artículo. Pero no lo quiero desarrollar ahorita, sino vamos a desarrollar más adelante cuando miremos los requisitos para ser gobernador. Ahora lo que quiero que quede claro es que el artículo 127 de la Constitución es el fundamento legal de los gobernadores. Además, también tenemos que en la ley del organismo ejecutivo, en su artículo 41, aquí no lo tengo, pero es en la ley del organismo ejecutivo, se lo pueden apuntar. En el artículo 41 de la ley del organismo ejecutivo, tenemos el fundamento legal también de los gobernadores departamentales o el famoso gobierno departamental. Y tenemos que en el artículo 41 establece el gobierno de los departamentos está a cargo de un gobernador nombrado por el presidente de la República. También habrá un gobernador suplente. Entonces, de hecho, serían un gobernador titular y un gobernador suplente, ¿verdad? Básicamente, esta es la regulación legal de esta institución, porque es una institución al finalizar, es una entidad, el gobernador y los gobernadores departamentales. Esa sería la regulación legal. Ahora vamos al nombramiento. Acá es algo bien importante. Para eso también necesito que tengan a la mano su ley de consejos de desarrollo urbano y rural, porque acá vamos a utilizar la aplicación de otras leyes para el tema de los gobernadores departamentales, y es muy importante que lo analicemos desde un contexto jurídico para poder comprender por qué se relacionan. Entonces vamos a buscar también ahorita, les voy a dar un minuto para buscar su ley de consejos de desarrollo urbano y rural. Por favor, búsquenlo, voy a dar unos 30 segundos porque la tienen que tener a la mano. Yo les dije que la tenían que tener para estas clases. Entonces, busquemos la ley de consejos de desarrollo urbano y rural. Voy a dar 20 segundos más. Muy bien, entonces ahorita vamos a irnos también para el tema del nombramiento. Ya vimos la definición de gobernadores, ya vimos su regulación legal y ahorita vamos a ver lo que es el nombramiento. De conformidad con el artículo 42 de la Ley del Orden Ejecutivo, los gobernadores departamentales, titulares y suplentes serán nombrados por el presidente de la República. Ojo, tomando en consideración los candidatos propuestos por los representantes no estatales del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural respectivo. Entonces, si se dan cuenta, acá automáticamente nos manda o nos tenemos que ir a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, al artículo 10, literal K. Y dentro del artículo 10, literal K, están
las funciones de los consejos departamentales de desarrollo. Ojo, se recuerdan que vimos ya los 5 niveles de los consejos de desarrollo, ¿verdad? Tenemos el Consejo Nacional, el Consejo Regional, el Consejo Departamental, y dentro del Consejo Departamental tenemos que ese Consejo Departamental tiene ciertas funciones. Y de las funciones más importantes está establecida en su literal K, y la literal K establece lo siguiente: proponer al presidente de la República las ternas respectivas de candidatos a los cargos de gobernador titular y gobernador suplente departamental. En esta función tendrán voz y voto solo los que se refieren a literales E a la N. Obviamente no van a tener voz y voto las entidades de gobierno, ¿verdad? Eso es lo que quede claro, ¿verdad? No quedan, las entidades de gobierno no son parte de esta terna, ¿verdad? Acuérdense que los consejos de desarrollo están conformados también por representantes del gobierno central, con la CGPLAN, la Secretaría de la Presidencia, o sea, de la CGPLAN. Entonces, no van a equivocarse si todos los miembros del consejo proponen la terna, sino solo son los que no están desarrollados o no están, perdón, más que representados por el gobierno central. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, en el artículo 42 establece los candidatos puestos por los representantes no estatales, o sea, no del gobierno, del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural. Entonces, acá vamos a hacer como les decía, vamos a utilizar el artículo 42 y van a subrayar la literal K del artículo 10 y van a anotar en el artículo 42, ver numeral 10, literal K, ¿verdad? Que ahí está más o menos como que también se llevan de la mano estos artículos. Ahora bien, esto lo pregunto en mi examen y hago un caso porque yo se lo mencionaba en la clase anterior, si no estoy mal, en la clase anterior, yo les contaba que a veces la interpretación extensiva que se utiliza de los artículos, a veces no la hacen las personas, en este caso los gobernantes, o en este caso los asesores del presidente. Les voy a poner un caso, un ejemplo de lo que puede venir en el examen, para que entiendan esa palabra consideración. Entonces yo les pregunto en el examen por lo regular, o hago un caso por lo regular, y les pongo si es obligatorio que el presidente elija de la terna de que propone los consejos de desarrollo, bueno, el consejo departamental de desarrollo urbano y rural. Entonces, yo les pongo en el ejemplo, ¿será que el presidente está obligado a elegir de la terna? Yo les voy a responder, porque esa es la clase, yo les voy a responder que el presidente no está obligado a elegir de la terna, no está obligado, pero sí hay que tener algo en cuenta, y se los decía en la clase anterior. La ley es clara y establece tomando en consideración a los candidatos o los candidatos propuestos por el Consejo Departamental. Esto quiere decir que en el caso les voy a poner lo siguiente: el presidente de la República de Guatemala va a elegir gobernador departamental de Guatemala, del departamento de Guatemala. Para ello, el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural le presenta una terna. El presidente elige a una persona fuera de esa terna, sin justificación, solo lo nombra. Ustedes creen, en el examen les va a poner, ¿ustedes creen que actuó correctamente o actuó incorrectamente el presidente? La respuesta correcta sería que no actuó correctamente, no porque esté obligado a elegir de la terna, sino porque debe de justificar por qué no tomó en consideración a los 3 que propusieron en la terna. ¿Por qué? Porque al finalizar está establecido que se debe tomar en consideración. ¿Cómo ustedes van a decir que van a elegir, o el presidente cómo va a elegir a una persona que está fuera de la terna sin argumentar o justificar? Entonces, para ejercicio de la interpretación, hay que tomar en cuenta que el presidente debe de elegir, puede elegir, perdón, a una persona fuera de la terna, pero debe de justificar el por qué eligió fuera de la terna. No sé si me van captando el punto. Lo que quiero llegar es que no es obligatorio que el presidente elija de la terna que se le presente
o le presente el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano Rural, pero sí es su obligación tomar en consideración, cuando hablamos de tomar en consideración, es que debe de justificar el por qué eligió una persona fuera de la terna. No sé si me captaron ahí o quieren que les explique de una mejor manera. Les voy a poner otro ejemplo ahorita que no es con el consejo, no es con el gobernador departamental, pero sí es un ejemplo que se dio en un tema algo parecido. Les voy a poner el ejemplo rapidito. No me acuerdo en qué año se estaba eligiendo a un representante, bueno, a un magistrado de la Corte de Constitucionalidad por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Resulta que cuando se eligió creo que Gloria Porras, creo que se llamaba, si no me recuerdo, como magistral, presentó un amparo el otro candidato que se propuso. ¿Por qué creen ustedes que él interpuso un amparo? Porque el Consejo Superior Universitario, en este caso los consejeros, no tomaron en consideración que el magistrado debía de, por lo menos, o debía tomarse en cuenta que fuera docente universitario. ¿Y qué pasó? Que eligieron a una persona que no era docente universitario y ese no fue el problema. O sea, elegir a una persona que no fuera docente universitario no era el problema porque la ley o el reglamento de la universidad no te establece, no te obliga a que elijas a una persona que sea docente, pero sí te establece que debe tomarse en consideración, debe tomarse en cuenta que esta persona o este candidato sea docente. Como los consejeros y como el CSU no justificó por qué nombraron a una persona que no era docente universitaria, otorgaron el amparo y se trajeron abajo la elección. Si fue político o no fue político, que esos son otros 20 pesos, a lo que vamos es de que hay que tomar en cuenta estos aspectos para no venir y cometer errores a la hora de interpretar la norma o interpretar los artículos, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es de que en este caso los gobernadores departamentales tienen que ser nombrados tomando en consideración los candidatos, o en este caso sería una terna, o sea, de 3 personas, que son propuestas por el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural. Entonces, ya les di básicamente el caso que van a ir en el examen, ya les indiqué más o menos cómo deben de resolverlo, siempre ustedes justificando su respuesta, o sea, tienen que argumentar. Si les pongo el caso al revés y les pongo que sí justificaron, ustedes tienen que colocar que sí actuó bien el presidente, ¿verdad? Entonces tienen que explicar porque sí tomó en cuenta, sí justificó al gobernador, ¿verdad? O a elegir al gobernador. Entonces, básicamente yo pongo este caso para que ustedes entiendan o pongan básicamente lo aprendido en clase en práctica. Entonces, ¿quedó claro o les vuelvo a explicar en qué consiste esa parte de consideración a la hora de nombrar un gobernador? Pregunto, ¿alguien tiene una duda o quieren que lo explique otro ejemplo o le explique otra vez de nuevo cómo es o la importancia de esta palabra tomar en consideración? Pregunto. Sin pena, si no se les quedó claro, mejor que pregunten. ¿Les quedó claro? Porque viene en el examen. ¿Sí? ¿Alguien con la palabra? ¿Sí, Giovanni? Buenas tardes, perdón. Ahí solo para la duda que me surge es si hay algún artículo o este mismo artículo indica de que debe justificar. No, porque dice tomar en consideración. Entonces, por lo tanto, al tomar en consideración, para que se sepa por qué no eligió a los candidatos, se debe hacer, obviamente, por escrito, se debe justificar, ¿verdad? Y ese es el error que cometen, que no justifican o no argumentan por qué no tomó en consideración o no toma en consideración a la terna, ¿verdad? O sea, lo que le digo es una aplicabilidad extensiva que al finalizar, si ustedes se preguntan, nos hacen la pregunta, pero ¿cómo yo hago ver por qué no tomé en consideración a la terna? Tengo que explicarlo, ¿verdad? O sea, si yo elijo a una persona fuera de la terna, tengo que explicar por qué elegí a esas personas sobre la terna que se presentó, ¿verdad, Giovanni? O sea, no es
que exista un artículo donde se va a justificar, pero sí se debe de interpretar en el sentido de no vulnerar derechos. En este caso, cualquier candidato que esté dentro de la terna, pues están vulnerando sus derechos si no le indican del por qué no fueron tomados en cuenta cuando están siendo propuestos por una terna que es una función del Consejo Departamental de Desarrollo. O sea, al finalizar, siempre se busca extensivamente favorecer derechos, ¿verdad? Que es el famoso principio que está en latín, que no me acuerdo cómo se me olvidó ahorita el tema con tanto latín, pero siempre se debe interpretar a favor, ¿verdad? Y obviamente, pues, en este caso, de la norma. Entonces, básicamente, no hay como un artículo, ¿verdad, Giovanni? Sino que básicamente solo esta parte donde indica que tomando en consideración a los candidatos, automáticamente se debe de justificar o se debe de explicar por qué razón se eligió a una persona fuera de los 3 candidatos. Porque como lo decíamos cuando estudiamos estos temas, muchos dicen es que no es vinculante. O sea, la terna no es vinculante. Claro que no es vinculante como tal porque no obliga al presidente, pero sí lo obliga a que razone su nombramiento. Por lógica, porque si no, ¿para qué? Si no, pónganse a pensar, si no, ¿para qué está eso ahí, verdad? Si no, ¿para qué o por qué razón pusieron esa parte dentro del artículo? O sea, no tiene razón de ser que el consejo proponga una terna y no vaya a ser electo de la terna, o le den todo el poder al presidente para que elija fuera de, fuera de la terna, ¿verdad? O sea, hasta lógico eso, o sea, cierto, no te obliga al presidente, pero sí lo obliga a razonar su elección, a razonar su nombramiento, que es algo muy importante de tomar en cuenta. Por ejemplo, si a mí me propone el consejo y no me eligen y no razona su voto el presidente un amparo, aunque al finalizar no me va a elegir, pero no hay que hacerle ver al presidente que está actuando de una forma incorrecta, ¿verdad? Porque al finalizar no está tomando en cuenta este artículo, ¿verdad? O esta interpretación extensiva. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, pasamos al siguiente tema. Ahora vamos a entender la jerarquía administrativa de los gobernadores departamentales. Se recordarán que vimos en la definición que el gobernador es designado por el presidente, ¿verdad? Lógicamente, si él es el que lo nombra, ¿quién está arriba de él? El presidente. Pero ojo, del presidente para el gobernador existe una dependencia que se relaciona directamente con el gobernador, y esa es pregunta de examen. ¿Qué dependencia o qué institución está entre el gobernador departamental y el presidente como tal en jerarquía administrativa? En jerarquía administrativa está el Ministerio de Gobernación. Ojo, el Ministerio de Gobernación. El presidente se relaciona a través del Ministerio de Gobernación con el gobernador departamental y la jerarquía es el presidente y el Ministerio de Gobernación y el gobernador. Están en esa jerarquía administrativa. El presidente siempre va a estar por encima, obviamente, de todas las instituciones centralizadas, pero el Ministerio de Gobernación va a ser ese conducto que se va a relacionar el presidente con el gobernador o con los gobernadores departamentales, porque lógicamente no puede solo ser directamente con el presidente, porque estamos hablando de que no se podría ser muy eficiente. Entonces, los gobernadores se relacionan con el presidente a través del Ministerio de Gobernación. Ese es una de las de los más importantes temas acá, ¿verdad? Entonces, básicamente se relacionan con el Ministerio de Gobernación. Hay un fundamento que se me había olvidado ponerlo acá, pero lo pueden anotar, es el artículo 46 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Ahí está la dependencia administrativa, que dependen del presidente, pero se van a relacionar con el ministro de Gobernación. Entonces, básicamente, pues ese es el conducto oficial por el que se relaciona o depende administrativamente
el gobernador. O sea, ustedes cuando hablamos de independencia de funciones o independencia administrativa, hablamos de lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Ese tema del presupuesto, del tema de la competencia, de funciones, de qué puede hacer, qué no puede hacer, siempre va a tener una dependencia del gobernador, bueno, del Ministerio de Gobernación. Ahora vamos a los requisitos, que es algo bien importante porque también pongo casos, porque el segundo parcial es mucho de casos. Los requisitos para ser gobernador departamental. ¿Y cuáles son los requisitos? Los requisitos son los mismos que tiene un ministro de Estado. Y el ministro de Estado, ¿qué requisitos tiene? Y vamos a irnos al artículo 196 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y los requisitos son ser guatemalteco, hallarse en el goce de sus derechos ciudadanos y ser mayor de 30 años. Esos son los requisitos para ser gobernador departamental. Pero ojo, hay un requisito adicional que no está en el artículo 196, pero está en el artículo 227 de la Constitución y se los dije anteriormente que lo íbamos a ver. ¿Por qué es importante? Porque para ser gobernador tenés que haber estado, tiene que estar domiciliado durante los 5 años anteriores a su designación en el departamento para que fuera nombrado. Artículo 227. Entonces, les pregunto en el examen, ¿cuáles? Menciónenme los requisitos para ser gobernador. Ustedes me tienen que poner los 4 requisitos. Me ponen solo 3 requisitos, está mala su respuesta. Ojo, está mala su respuesta. En este caso sí les voy a poner los requisitos, ¿verdad? No solo 2 y explique uno, sino les voy a poner los requisitos para ver si pusieron atención en clase, para ver si leyeron bien o estudiaron bien esos artículos. Ojo, también en el año pasado muchos me pusieron los mismos requisitos para ser ministro de Estado. Pero yo si les pido cuáles son los requisitos, me tienen que poner cuáles son los requisitos, no solo que son los mismos para ser ministro de Estado, ¿verdad? Porque tampoco está mal como tal decir los mismos del ministro de Estado y ponerlos, pero sí, sí es importante que sepan que no van a, me tienen que poner los requisitos como tal. Esos serían los 4 requisitos. Ahora bien, hay algo que yo les doy, a veces extensivamente, que no creo que no está acá, que es, por ejemplo, cómo prueban estar domiciliado durante los 5 años anteriores. Pues actualmente se utilizan 2 formas. Primero, en RENAP, ¿verdad? Porque ustedes cuando sacan su DPI, actualizan su DPI, ahí les aparece dónde está su domicilio. Entonces, por lo regular, o sea, si eso es para que asesoren a algún candidato o algo, ¿verdad? Que aparezca en su DPI, o en este caso, en donde quiera ser gobernador, ¿verdad? Eso es importante. En el DPI, eso es una de las formas de probar el domicilio. Esto es importante porque fíjense que me han pasado que muchos se casan, por ejemplo, y cuando actualizan su DPI también actualizan que se vinieron a ver a Guatemala y tal vez eran de otro departamento. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, con el DPI. Es una de las formas. Otra de las formas es con el registro de ciudadanos, ¿verdad? Que es el famoso empadronamiento. Cuando te empadronas, tienes que establecer dónde es tu domicilio, dónde es que vas a votar. Por lo regular así funciona. Entonces esas dos formas es para probar el domicilio, porque como les digo, es durante los 5 años anteriores a su designación. Aquí pueden entrar los domicilios voluntarios, que puede entrar que el domicilio mix, ¿cómo es el domicilio? Se me olvida la palabra el domicilio mix, no, el domicilio, bueno, la cosa es de que una persona puede tener varios domicilios, pero para ser candidato, acuérdense que tenemos que llenar ese requisito de ser de 5 años anteriores en el departamento. Entonces, eso es lo que también ustedes tienen que aprender, porque eso ya la práctica, eso ya es un poquito más electoral, pero sí es importante que lo aprendan, porque de hecho les puede pasar que sean asesores de partidos políticos o asesores del presidente, etcétera. Entonces tienen que, o de personas que quieran aspirar a ser gobernadores o algo por el estilo. Entonces es importante que ustedes aprendan esta parte, ¿verdad? Si tienen dudas, pueden preguntar, ¿verdad? Sin pena. Estamos claros con los requisitos, el fundamento. Miren, les soy sincero, probablemente en este segundo parcial deje entrar leyes porque voy a pedir fundamentos legales. Entonces, anoten, porque si les pregunto
¿cuáles son los requisitos para ser gobernador departamental? Y fundamente su respuesta y solo me ponen en el artículo 196, va a estar mala. Entonces, hagan su anotación. Artículo 196, ver artículo 227, artículo 127, ver artículo 196, ya les he explicado, ¿verdad? El manejo de códigos es importante. ¿Se acuerdan que les conté hasta una anécdota que me fui a una audiencia sin mi código procesal civil, que me llevé otro que no era, que no era mío, que era de mi hermana? Mi hermana también ya casi era de abogada. Entonces, cuando me llevé ese, pues obviamente no encontraba un fundamento y quedé mal con el juez. Entonces, es cierto que está el principio de que el juez conoce la ley, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que técnicamente se mira mal que una persona no tenga anotado su código. Entonces, pongan siempre artículo 196, ver artículo 127. Y en artículo 127 pongan ver artículo 196, porque si en el examen les pongo que probablemente les voy a pedir fundamento legal en todo el examen, lleven anotados los artículos y hagan su integración de normas. Sí, Regina levantó la mano, si no estoy mal, ¿sí? Buenas tardes, licenciado. Perdone. No le escucho mucho, pero Ahorita si para algo más como... fuerte no le escucho. no sé si me escucha ahí. Más o menos. Perdone, licenciado. Buenas tardes. Yo tenía una duda. ¿Los exámenes, o al menos el suyo, va a ser presencial como está tomado el campus? Eso también es una buena pregunta. No sabemos, todavía no tenemos idea de qué va a pasar, pero más probable que va a ser virtual. Entonces vamos a ver qué podemos hacer para que puedan hacer un examen pues lo más práctico posible, ¿verdad? Que es con casos y con fundamento. Entonces, pero hasta el momento no les puedo dar información hasta que pues pase esta semana, que creo que nos van a dar información. Pero sí están atentos ahí a las Gracias, páginas Lic. de la facultad. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Vamos a pasar ahora a las atribuciones y lo mismo que les he dicho, ¿verdad? O sea, no podemos ver todas las atribuciones y funciones porque si no nos llevaríamos muchas clases. Pero sí es importante que miremos las más importantes. Dentro de esas más importantes tenemos las establecidas en el artículo 47 de la ley del organismo ejecutivo. Tenemos la literal B, la literal G, la literal M, que son de las tres más importantes. Siempre les va a quedar de tarea aprenderse más atribuciones porque, como les digo en el examen, siempre les pregunto, menciónenme 2 atribuciones del gobernador departamental y explíqueme una. Entonces, tienen que aprender más de las que pues estamos platicando acá en clase, ¿verdad? Entonces, pasamos. Las más importantes para mí, ¿verdad? O sea, las más importantes para mí. La B, presidir el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural. Ya dijimos, ¿verdad? Cómo está conformados los consejos de desarrollo, los 5 consejos de desarrollo, niveles de consejos de desarrollo. Dentro del Consejo de Desarrollo Departamental tenemos que el que lo preside o dirige es el gobernador departamental. Entonces es una de las más importantes, ¿verdad? El gobernador departamental. Es súper importante que sepamos porque recuérdense que les mencionaba en la clase, esa clase que en Guatemala tenemos un problema, que todos critican y todos andan ahí, sí, que el gobierno aquí, pero nadie les gusta participar. Y una de las formas de participación sin involucrarse en política es a través de los consejos de desarrollo. Entonces, ¿cuántos de acá en clase están en un consejo de desarrollo, por ejemplo? ¿O conocen personas que están en un consejo de desarrollo? O sea, ¿qué son consejos de desarrollo? Ustedes ya lo saben, ya saben cuáles que son importantes para el desarrollo, valga la redundancia, de ciertos sectores, en este caso dependiendo de qué nivel del consejo. Entonces, es importante que los gobernadores, o se sepan que los gobernadores presiden el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural. Luego tenemos G, atender cuando sea de su competencia o canalizar a las autoridades correspondientes los requerimientos de la población, siempre y cuando sean en beneficio comunitario. Por lo regular, acá lo que se hace con los gobernadores que no lo hacen, porque no lo hacen en Guatemala, es, por ejemplo, ir con el gobernador para que hable con los diputados del departamento, para que hable con los alcaldes, para que lleven a cabo políticas, o sea, al finalizar esa es una de las funciones más importantes porque básicamente lo que hace el gobernador es ser como ese mediador entre los ministerios, ya sea salud, educación, de las autoridades, por ejemplo, de los alcaldes, de los consejos municipales,
de cualquier entidad, autoridad correspondiente para velar por el beneficio de su departamento, algo que no hacían. Les ponía el ejemplo, yo no conozco al gobernador en Guatemala, no sé ni quién es, no sé ni qué hace, nunca lo he escuchado, ni sé ni quién es, en toda mi vida he escuchado que es un gobernador, solo lo supe cuando mi primo fue gobernador de Zacatepec, que me vi en redes sociales que él pues ahí andaba haciendo unas actividades, pero al finalizar yo no sabía que era un gobernador, como en México creo que los gobernadores son bien importantes, pero en este caso no tengo el derecho a comparar ahorita con México, pero los gobernadores acá en Guatemala son básicamente son ceros a la izquierda, pues por lo regular nunca he escuchado que un gobernador haga algo, pero en este caso sí es importante que ustedes entiendan que dentro de la administración pública en Guatemala, los gobernadores sí juegan un papel importante, porque son ese nexo, ese funcionario que va a velar por el beneficio del departamento, de los municipios, de las comunidades, cosa que obviamente pues en la práctica no sucede, ¿verdad? Pero eso básicamente pues es cuestión de ya de no tema político, ¿verdad? Ahora bien, pasamos a la otra importante, que es de las más importantes, la M, que es ejercer en su departamento el control y supervisión de la PNC, bajo las directrices del ministro de Gobernación. Esto es bien importante. Los gobernadores pueden, o están, como por decirlo así, un poquito arriba de la PNC del departamento, por decirlo así, pero siempre bajo las directrices del ministro de Gobernación. Por lo regular, los gobernadores tienen acceso a los PNC para que puedan coordinar apoyos y también sirve como un órgano fiscalizador para la PNC en los departamentos. Obviamente, pues esto es algo muy, muy importante que muchos no explotan, pero los gobernadores tienen esa supervisión de la PNC y el control para ver o verificar que estén funcionando, estén haciendo bien su trabajo en el departamento. Esa es una de las funciones más importantes que tienen los gobernadores departamentales, de las más importantes. Entonces, básicamente, pues como les digo, sería de que ustedes aprendieran un poquito las demás, que no son muchas, de hecho, vamos a ver si no son, bueno, son bastantes, pero sí tienen que aprender un poquito más, ustedes profundizar un poquito más con el tema de las atribuciones. ¿Quedó claro las atribuciones o quedó alguna duda? De las atribuciones son más que todo como las funciones que tienen los gobernadores, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hacen? Eso es para que entiendan, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? ¿Quedaron claras? Muy bien, si no hay dudas, quedó claro. Vamos a un tema importante, la responsabilidad, ya la vimos, de hecho, tuvimos casi que la mitad de una clase para ver responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, porque como estamos viendo un curso que se llama Derecho Administrativo, por lógica tenemos que entender la responsabilidad que van a tener todos esos funcionarios y empleados públicos, ¿verdad? A nivel general. Lógicamente, cada uno va a tener cierta responsabilidad dentro de sus funciones, y básicamente, pues, tenemos que entender que los gobernadores van a tener una responsabilidad administrativa como todos, porque ejercen funciones administrativas, pero también, como lo vimos en esa clase, tienen responsabilidad política, civil y penal. Todos los funcionarios públicos van a tener responsabilidad política, civil y penal, todos, administrativa, política y civil y penal. Todas las resoluciones de los gobernadores pueden impugnarse de la forma siguiente. Vamos a ver las impugnaciones, ¿verdad? Lo vimos también en el semestre pasado. Todas las resoluciones de entidades administrativas que ejercen competencia y que ejercen funciones administrativas son impugnables. Todos los actos administrativos de entidades que tienen funciones administrativas son impugnables. Por lo tanto, tienen responsabilidad política, civil, penal y administrativa. Vamos a la impugnación, que es un tema bien importante. Contra cualquier decisión que emita o acto administrativo que emita el gobernador departamental, cabe, coloquialmente le decimos cabe, ¿verdad? Pero se puede interponer el recurso de revocatoria. Este se debe de plantear ante el ministro de Gobernación, aunque al finalizar lo conoce el gobernador, lo se debe plantear ante el ministro de Gobernación, porque es un recurso de revocatoria.
Ese sería la impugnación, el único recurso que cabe ante el gobernador departamental. Se plantea ante el Ministerio de Gobernación. Básicamente, esto de impugnación solo se menciona para que ustedes sepan que cualquier acto administrativo tiene una impugnación, que fue pregunta de examen, y que se los pregunté en la clase anterior y no me daban respuesta, pero quiero que quede claro, todo acto administrativo es impugnable, todo acto administrativo. Lo van a ver en el siguiente semestre, que van a ver lo que es derecho procesal administrativo, van a ver todos los medios de impugnación, van a ver el proceso contencioso administrativo, van a ver los administrativos gubernamentales, que es el económico coactivo y la rendición de cuentas, todo eso lo van a ver el siguiente semestre, pero aquí quede claro es que sepan de que una decisión de un gobernador por tener competencia y ejercer funciones administrativas tiene un recurso, ¿verdad? A diferencia de un viceministro que no tiene competencia, o una secretaría de la presidencia que no tiene toma de decisiones, que son órganos administrativos que no tienen competencia, esos no pueden ser revocables porque ellos no toman decisiones. Pero después en el examen, en la clase anterior, se recordarán, viceministro, si el viceministro realiza alguna acción o algo, se va a impugnar en contra del ministro, ¿verdad? No en contra de el viceministro, porque el viceministro no ejerce funciones de decisión o no son vinculantes de las decisiones, sino son del ministro. Y se impugna ante el ministro, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con la administración departamental. Ahora vamos a entrar rapidito porque vamos un poquito atrasados. Ya me atrasé un poquito en esto Vamos a ver ahora lo que es la administración municipal. Vamos ahora a entrar a ver la administración municipal, que les digo es la otra clase de administración. Para ello les voy a dar unos minutos para que puedan buscar el código municipal, que es otra de las leyes que vamos a utilizar, código municipal. El código municipal para que ustedes lo puedan tener a la mano, ¿verdad? Vamos a irnos al código municipal. Código municipal, y acá pues vamos a avanzar lo más que podamos. Espero que podamos avanzar un poquito hoy, porque tenemos unos temas que no me dio tiempo de verlos el año pasado, que sí me interesa verlos, que son el tema de los bienes del Estado, la adquisición de bienes del Estado, y también lo que es la ley de contrataciones del Estado, que es algo bien importante que por lo menos se puede aprender. Entonces ya les di chance para buscar el código municipal, lo pueden buscar en digital y pues sería bueno que lo compraran. Creo que les di un listado de leyes al principio de clase, si no estoy mal. Entonces, ya dijimos, ¿verdad? Administración Central de Guatemala, organismo ejecutivo y todas las entidades centralizadas. Administración regional, básicamente las regiones, que son los consejos de desarrollo urbano y rural. Administración departamental, que vimos que son los gobernadores departamentales, y ahora vamos a ver la administración municipal. ¿Y qué es la administración municipal? Vamos a entender que la administración municipal se refiere a... No sé, estamos a ver. Está. Vamos a entender que es el conjunto de órganos, funcionarios y procesos encargados de la gestión y el gobierno del municipio. En esencia, es la estructura organizativa a través de la cual se planifican, ejecutan y supervisan las políticas de servicios públicos a nivel local, a nivel municipal. Pero ojo, ¿por qué es un conjunto de órganos? Porque hay diferentes funcionarios que son incluso electos por elección popular que forman la administración municipal, y te lo vamos a ver. Por eso es que es un conjunto de órganos, a diferencia del gobernador, que es un órgano normal, un órgano unipersonal. Acá tenemos que la administración municipal es un órgano colegiado, que ya lo vimos anteriormente. Es un órgano que está conformado por varias personas, en este caso con varios funcionarios y órganos, ¿verdad? Y básicamente su estructura o lo que busca es a nivel local. Cuando hablamos de nivel local, hablamos de nivel municipal, ¿verdad? Municipal, acordamos de la jurisdicción, que la administración se divide en Guatemala como regiones, departamentos y municipios. Ya vimos cómo se administra cada uno de las tres. Bueno, dos, vamos a ver la administración municipal. Vamos a ver ahora los fundamentos legales. Y el fundamento legal, pues lo encontramos en el artículo 224, que es el principal
porque acá está la división administrativa en Guatemala, que lo dijimos, ¿verdad? Se divide en departamentos, en municipios y en regiones. En resumen de ese artículo, ya lo vimos. Es como el fundamento de dónde se nace la que es la administración municipal. Pero ojo, ya la administración municipal como tal la vamos a encontrar en el artículo 253, que vamos a encontrar ya lo que es el régimen municipal, que es un régimen más constitucional, pero es importante leerlo, del 253 al 262. O sea, el artículo 124 nos indica el fundamento legal de la administración municipal como tal, cómo está dividida la administración en Guatemala, que dijimos regional, municipal y departamental, y ya como tal, la municipalidad o el tema municipal lo vamos a ver o encontrar en el artículo 253 al 262, que es relacionado al régimen municipal. Que acuérdense que el régimen municipal, que la municipalidad no solo está conformada por el alcalde, ¿verdad? Que muchos creen que el alcalde es el que representa, bueno, sí representa al municipio que está dentro de sus funciones, pero el gobierno municipal como tal es un conjunto de órganos, que es un órgano colegiado que se llama Consejo Municipal. Además, tenemos que su regulación legal la tenemos también en el Código Municipal. El Código Municipal también desarrolla lo que es la administración municipal, ¿verdad? Se crea para desarrollar los principios a la organización, gobierno, administración y funcionamiento de los municipios. Entonces tenemos ahí obviamente los dos fundamentos legales de lo que es la administración municipal como tal, ¿verdad? Como les digo, hagan sus anotaciones, les voy a mandar diapositivas para que las tengan. Luego tenemos qué es el municipio. Antes de comenzar, si me gustaría, bueno, creo que en la diapositiva anterior se me pasó del departamento, pero acá es importante que entendamos qué es un municipio. Y básicamente el municipio está regulado, la definición como tal de un municipio, en el artículo 2 del Código Municipal, y esta establece lo siguiente: es la unidad básica de la organización territorial del Estado y un espacio primordial para la participación ciudadana en los asuntos públicos. Escuchen, el municipio, como todos creen, o sea, todo el mundo cree que los que gobiernan son los únicos obligados a participar en políticas públicas, pero no es así. O sea, yo lo que quiero que se quede claro, y de hecho voy a estar dando charlas de participación ciudadana ahorita previo a las elecciones, que entiendan las personas que no solo es meterse a un partido político, no es solo ser parte de la municipalidad para poder tener para poder participar dentro de nuestro espacio territorial. O sea, por lo regular, el municipio es la unidad básica. ¿Por qué? Porque es la más cercana a las personas, a la ciudadanía. Se divide más que todo en municipios, o sea, todo es a través de nuestro municipio. Votamos por nuestros alcaldes, votamos por nuestro consejo municipal, o sea, votamos, pero también debemos de participar, y hasta el mismo código nos establece que el municipio es una unidad básica para la participación ciudadana, o sea, no solo para las autoridades municipales. Bueno, y acá vamos a ver los elementos, porque ojo, el municipio no está conformado solo por su autoridad, está conformado por elementos, así como el Estado de Guatemala o los estados están conformados por la población, territorio, ordenamiento jurídico y bien común. Tenemos que los municipios también tienen elementos que lo conforman. Son esas partes fundamentales para su funcionamiento. Y dentro de estos elementos tenemos la población, el territorio, la autoridad, la organización, el ordenamiento jurídico, el patrimonio y el financiamiento. Estos 7 elementos hacen funcionar un municipio. ¿Por qué es importante esto? Porque los municipios son el principal, la unidad básica para el desarrollo de las personas. Por eso ustedes miran que la municipalidad participa en políticas de mantener limpio, de que las carreteras, que el Zumba, todo eso es parte de el municipio. Ahora bien, solo voy a terminar ahí porque vamos a tener una breve retroalimentación del examen. Vamos a ver el tema de la revisión, que va a ser el siguiente miércoles.
para los que pidan revisión hoy. Solo creo que, si no estoy mal, ya hablaron con Lucía, entonces solo para los que quieran revisión de examen, por favor, puedan mandarle un mensajito a Lucía con sus datos, con su número de clave, para que me sea más fácil poder ubicar los exámenes y poder bueno, de revisar, porque vamos a revisar si hay algún tipo de error. Por ejemplo, una chica no aparecía, pero como en ese momento tenía a la mano los exámenes, pude verificar y ella no aparecía, pero ya corregí esa nota. Entonces puede ser que exista algún tipo de error, o sea, somos humanos, no creo que haya errores, pero igual si ustedes tienen una duda pueden escribirle a Lucía para que ella pueda enviarme el listado y yo poder buscar sus exámenes. Y vamos a, como va a ser virtual, déjenme ver si le hacemos una revisión virtual rapidito o solo les mando a decir pues que pues no hay errores, ¿verdad? Que ya verifiqué, no hay errores, pero como les digo, mándenle un mensaje a Lucía con sus datos. Y previo a eso, pues quisiera tomarme unos 5 minutos para resolver el examen, y si después de resolver el examen acá, en los puntos más importantes, aún así quieren revisión de examen, pues lógicamente pues, se les va a dar, pero yo siempre acostumbro a hacer una revisión de examen general. El tema fue de cómo nos corrieron al final de casi que fuimos los últimos de examen, luego la Semana Santa y luego que habían exámenes extraordinarios y todo esto, entonces pues no tuve la oportunidad de poder resolver el examen. Pero sí me gustaría que platiquemos un poquito del examen para que ustedes pues, puedan tener a grandes rasgos, puedan ustedes saber en qué se equivocaron, o más que todo, no en qué se equivocaron, sino más que todo en lo que yo vi muchas deficiencias, porque eh, la verdad es de que no siento que les haya ido tan mal, no sé cómo les fue, la verdad no me puse atención a la media, no tuve tiempo, pero sí siento que no les fue tan mal. Vamos a ver a grandes rasgos el examen. Ahorita en unos 3 minutos, rapidito, qué fue lo que más fallaron. Mire, les soy sincero, no quise ser tan exigente porque muchos se equivocaron. Por ejemplo, me ponían solo interpelación, y la interpelación, pues, su nombre correcto es interpelación de ministro, ¿verdad? Por ejemplo. También hubo errores, por ejemplo, que pusieron sistema, solo pusieron sustitución de presidente, pero se llama sistema de sustitución del presidente, porque, usted lo dije en clase, también hay sustitución de ministro de Estado, hay sustitución de vicepresidente, pero si yo les pongo del presidente, ustedes tienen que colocar sistema de sustitución del presidente, o sea, las respuestas deben ser correctas. Pero miren, les soy sincero, a muchos, la mayoría les puse buena esa respuesta, o sea, solo si me ponían sustitución. Ahora bien, quiero aclarar algo bien importante. Hay unos errores que no deben de pasar en los exámenes. Por ejemplo, les tenían que colocar el concepto como tal, entonces no me tenían que colocar qué tipo de sistema. Por ejemplo, les pregunté, ¿es un sistema establecido para resolver el problema de sustitución del presidente? Y ustedes me ponían, por ejemplo, una de las clases de sustitución, me ponían, por ejemplo, la temporal, pero la temporal es una clase de sustitución. Lo que yo pregunté era cómo se llamaba a ese sistema de sustitución del presidente, y saben, en la misma pregunta estaba la respuesta. Entonces, si ustedes traten de recordarse, si ustedes me pusieron temporal, me pusieron absoluta, el presidente no, ¿verdad? Si no, tenían que colocarme solo sistema de sustitución de presidente. Luego me pasó igual con el tema, por ejemplo, pasó mucho con el tema de las secretarías de la presidencia. Les puse, hay 3 clasificaciones. Dentro de esas 3 clasificaciones tenemos diferentes secretarías, ¿verdad? Dentro de las secretarías constitucionales tenemos la privada y la general. Pero yo les pregunté, por ejemplo, ¿cómo se le denomina a las secretarías de la presidencia que no se encuentran en la Constitución? Y muchos me pusieron CEGEPLAN, por dar un ejemplo. Pero CEGEPLAN es una clase dentro de las clases de la secretaría, no sé si me explico. Ustedes tienen que entender que la primera serie era de poner el concepto. Entonces, en este caso, la respuesta eran secretarías
administrativas, que es una de las clases de secretarías, no ponerme dentro de las clases de secretarías, de esas secretarías administrativas, ponerme una clase específica, por ejemplo, ponerme la secretaría de las AAS, por ejemplo, o sea, en las AAS, yo no quería que me pusieran un ejemplo, sino que me pusieran a qué clase de secretarías me referían a pregunta. Entonces, creo que ahí tuvieron muchas deficiencias porque tal vez la respuesta la tenían en sí buena, pero no era lo que yo estaba preguntando. Luego, otro de los problemas, voy a compartir pantalla, aquí tengo el examen, ustedes. Por ejemplo, aquí les voy a, no sé si miran la pantalla, tú me confirman si miran la pantalla, repito, tenemos 5 minutos. ¿Miren la pantalla? Va, miren pues. Acá hay muchos errores, se lo voy a poner, se lo voy a resolver la serie de falso y verdadero. Miren pues. Cuando yo les digo que deben de colocar la respuesta correcta, no me deben de explicar por qué está mal, sino me deben de colocar el concepto correcto. Por ejemplo, la Secretaría Privada de la Presidencia de la República es una secretaría de carácter legal, de categoría legal, falso. Ustedes tenían que subrayarme falso y ponerme que era una secretaría de carácter constitucional. Secretaría de carácter o categoría constitucional. O sea, me ponen ahí la respuesta correcta. No me ponen falso porque no es una secretaría de carácter legal. No, ¿verdad? Me tienen que colocar la respuesta que es correcta, ¿verdad? El concepto correcto. Luego tenemos las secretarías de la presidencia de carácter legal se encuentran reguladas en la Constitución. Falso, porque esas no se encuentran en la Constitución, esas se encuentran en la ley. Entonces ponen aquí, están o se encuentran en la ley del organismo ejecutivo. No me tienen que colocar ahí, es que esas es falsa porque era otra. O sea, me tienen que colocar la respuesta correcta. De hecho, muchos la pusieron buena, pues, pero vamos al ejemplo que están cometiendo sus errores. Luego, el voto de falta de confianza es un efecto de la interpelación de ministros. Acá solo me tenía que poner verdadero, ¿verdad? Que esta era verdadera, ¿verdad? Es un efecto de la interpelación. Luego, el antejuicio es un mecanismo de control político ejercido por el Congreso mediante el cual se cita a un ministro de Estado. El antejuicio dijimos que no es un mecanismo donde el Congreso se lo desarrolla, ¿verdad? Sino el antejuicio, obviamente, dependiendo del funcionario, lo desarrollan diferentes comisiones, ¿verdad? Pero a lo que vamos es de que aquí era falso y la respuesta correcta era interpelación ministerial o interpelación ministerial. Pero muchos me pusieron que no porque el antejuicio era más penal, por darles un ejemplo. Pero es que yo no estoy pidiendo que me establezcan por qué es falsa, sino lo que yo les decía es que yo quiero la respuesta que es correcta cuando es falsa. Si no es antejuicio, ¿qué respuesta es? Interpelación ministerial. No es que el antejuicio no es porque ese es algo penal, por ejemplo, no, ¿verdad? Sino es interpelación ministerial la respuesta correcta. Acá, los ministros de Estado tienen responsabilidad individual en las decisiones del Consejo de Ministros. Falso. ¿Por qué es falsa? Porque tienen responsabilidad solidaria. Responsabilidad solidaria. Muchos pusieron colectiva, se las puse buena, colectivo, que no era lo correcto, pero como les digo, estoy tratando de ser un poquito objetivo a la hora de responder las respuestas, pero por ejemplo, aquí me tenían que poner responsabilidad solidaria, o por qué responsabilidad, o sea, no ponerme el por qué, pero sí ponerme responsabilidad, o es responsabilidad solidaria. O sea, lo que yo quería era lo contrario a lo que estoy preguntando. Aquí dice responsabilidad civil, no, es responsabilidad solidaria. ¿Es antejuicio? No. Este no es antejuicio, se llama interpelación ministerial. Entonces, así es como se deben de responder esta serie de falso y verdadero, para que no se equivoquen, y se los he repetido, los que estuvieron el semestre pasado conmigo, se los repetí en los 3 exámenes. Les dije, quiero solo la respuesta correcta. Y para terminar, en esta serie de desarrollar, pues ahí creo que no había muchas dudas. En los casos, por ejemplo, la mayoría tuvo buenas las respuestas, pero vamos a entender que sí deben de explicar su respuesta, ¿verdad? Muchos les puse un puntito, 2 puntitos, porque me ponían sí, interpelación, pero no me ponían que era porque era el ministro, ¿verdad? O cualquier razonamiento. O sea, lo que yo quería es que ustedes supieran
o me respondieran el por qué para ustedes era, en este caso era una interpelación y no era un antejuicio, por darles un ejemplo, ¿verdad? Ah, no, perdón, este era, perdón, aquí estamos, me confundí, ese fue en la prueba corta. En el examen fue, perdón, aquí fue, muchos se equivocaron. Por ejemplo, aquí era, sí se puede llevar a cabo la sesión, sí, pero tenían que colocarme quien sustituía al viceministro, era el viceministro más antiguo. Aquí hubo muchos errores. Miren, los que me pusieron que el viceministro sustituía al ministro, se las puse buena, porque en sí, quien sustituye al ministro es un viceministro. Se las puse buena, pero tengan cuidado, porque en el segundo parcial no voy a ser tan buena onda. Si usted no me pone la respuesta correcta y no le explican cómo es, porque la respuesta era, lo sustituye el viceministro más antiguo. Y si este no está, el siguiente más antiguo. O sea, la respuesta deben de ser concretas, pero explicativas, o sea, completas. Si ustedes me ponen solo, sí se puede llevar a cabo la reunión, porque lo sustituye el viceministro, está bien, el viceministro sustituye al ministro, pero ¿quién lo sustituye? Pero el viceministro pueden ser cualquiera, porque hay varios viceministros, casi que todos los ministros, mis ministerios tienen varios viceministros, entonces tienen que tener cuidado a la hora de responder, y se los digo ahorita porque pues porque obviamente es una revisión general. Entonces, básicamente, esos fueron los errores que hubo acá en esta última serie. Y si me les voy a robar un minuto más para la última serie, porque sí hay un poquito de errores también acá en la respuesta. Te lo voy a explicar el error. Acá miren también. Mencione, explique la forma de sustitución cuando el ministro no se encuentra de forma temporal. También lo mismo, me pusieron. Lo sustituye el viceministro, pero acá era lo sustituye el viceministro más antiguo y si no, el siguiente más antiguo. O sea, la respuesta era no solo el viceministro, sino el más antiguo. Entonces, se las puse buena, pero ojo, si en el segundo parcial no responden completo, van a tener mala la respuesta, Y les puse una pregunta trampa, que fue la 10. Mencione y explique una función de los viceministros de Estado. Tenían que poner sustituir al ministro de Estado cuando sea el más antiguo, por ejemplo. O sea, solo me tenían que poner sustituir al ministro. O sea, con eso se las ponía buenas porque era una pregunta trampa, ¿verdad? Era una pregunta para ver si habían entendido cuál era la función principal de un viceministro. Lógicamente es el más antiguo, pero era una pregunta trampa, ¿verdad? Y muchos la respondieron bien, otros la respondieron mal, teniendo la respuesta en las 7, ¿verdad? O sea, si sustituye el viceministro, sustituye al ministro, entonces, ¿cuáles son una de las funciones? Sustituir al ministro, ¿verdad? Por ende, o sea, lógicamente, la respuesta iba a estar buena. ¿Qué otro de los errores que cometieron fue? Vamos a ver, menciones. La remoción del ministro. Dijimos que lo puede quitar el presidente y una de las formas que incluso está en la primera serie, bueno, en la segunda serie está a través de una interpelación ministerial. ¿Cuál es el objetivo de una interpelación ministerial como tal? Un efecto, remover al ministro de Estado. Entonces ahí estaba lógica las dos formas, ¿verdad? Entonces ahí se equivocaron muchos y solo pusieron una. Otros me pusieron por muerte. O sea, está bien, el ministro va a dejar de ser ministro por muerte, está bien, pero esa no es una forma de sustitución. Otros me pusieron por finalización de su periodo, y yo así como, o finalización, o renuncia. La renuncia no es una forma de sustitución definitiva, porque es remoción. Hasta se los puse aquí en paréntesis, otra de las cosas que no está mal su lógica, ¿verdad? Porque obviamente el ministro de Estado deja de ser ministro cuando se muere, deja de ser ministro cuando renuncia, pero la remoción quiere decir que lo quitan de ahí. ¿Cómo lo quitan? A través de una interpelación o a través del presidente que lo quita. Pero no es de que esté renunciando, no es que esté muriendo, o sea, y a muchos les puse, creo que esta no se valía 2 puntos, pero a muchos les puse 1 punto, o no se las puse buena, dependiendo de la forma en que me respondieron la otra forma. Entonces, tengan cuidado, ¿verdad? Remoción no es lo mismo que dejar el cargo a una persona. Una persona puede dejar el cargo por renuncia, pero eso no es que lo están removiendo. O sea, lo están removiendo a través del presidente, lo quita, lo remueve es destituirlo, o a través de un efecto de la interpelación que si no renuncia, pues obviamente lo quitan, ¿verdad?
Esa sería básicamente como los errores que hubo en el examen. Aún así, si alguien quiere pues revisión, se las voy a dar. Otro de los problemas también aquí, otra de las preguntas bien importantes fue, menciona las 3 clases de secretarías de la presidencia. Cuando hablamos de las clases, hablamos de la clasificación de categoría legal, constitucional y de las administrativas, no dentro de las clases de las secretarías. O sea, muchos me pusieron aquí secretaría privada, secretaría general, pero no, yo lo que quería era la clasificación que se está en las secretarías de carácter legal, constitucional y de administrativas. Entonces, ahí es donde muchos se equivocaron también, me pusieron otras secretarías que nada que ver. En la 9 también se equivocaron porque pusieron, yo les puse, mencione una diferencia entre las secretarías de la presidencia, de las clases de secretaría de la presidencia. ¿Cuál es la diferencia? La creación, solo creación, la creación. Les dije en clase, y esa fue una respuesta que se la estuve diciendo en clase. ¿Cuál es la diferencia entre las clases de secretaría? ¿Por qué unas son constitucionales? ¿Por qué otras son legales? ¿Y por qué las otras son administrativas? Porque son diferentes formas de creación. Las administrativas las crea el presidente a través de un acuerdo gubernativo. Las secretarías de carácter constitucional y legal se crean a través de un proceso legislativo. Entonces, la creación era una de las diferencias clave y se los dije en la clase, la creación de las secretarías es una de las diferencias. Hay otra diferencia, por eso les puse una. La regulación. Y está en las primeras series. ¿Por qué la regulación? Porque unas se encuentran reguladas ¿dónde? En la Constitución y las otras se encuentran reguladas en la ley del organismo ejecutivo y las otras se encuentran reguladas en un acuerdo gubernativo. Entonces, se los dije en clase, ¿verdad? ¿Cuáles son una de las diferencias? Aquí se les puse una, no les puse las dos, porque les he puesto las dos, que era la creación y la regulación. Esas son las respuestas correctas. Muchos, la verdad, quiero felicitar a muchos. Creo que hay 330. Si no estoy mal, hay 330. Quiere decir que hubo 25 en clase, en examen. Entonces, déjenme felicitarlos. También en examen extraordinario. Si bien es cierto, el examen extraordinario fue oral y fue básicamente casi que todo el examen. Básicamente hubo muy buenas notas, los quiero felicitar, de verdad, para un docente ver buenas notas es algo agradable y ver las respuestas como se las estoy dando, o sea, como se les expliqué ahorita en esta revisión, así fue como me respondieron muchos de los 25, o muchos de los sacaron 23, 24, hay 25 también, pero obviamente sacaron 28 porque les fue mal a la prueba corta, pero para mí es gratificante que muchas de las respuestas fueron como se las estoy explicando ahorita, o sea, así literalmente como se los digo, así me respondieron muchos estudiantes. Entonces quiere decir que están entrando a clases, que están poniendo atención y que están aprendiendo, que aprender es lo más importante. Y disculpen que me atrasé un poquito con la clase, pero era importante que hiciéramos una revisión general para ver si todavía tienen alguna revisión ustedes. Entonces igual los que tengan revisión, pues se les va a dar su revisión, pero quería darles la revisión del examen para ver cómo estaban. Ustedes tienen que autoevaluar de cómo les fue y de qué tanto, pues, qué tan buenas notas tienen. Entonces, felicidades a los 30, felicidades a los 28, 29, y también hubo 27, 25, o sea, muy buenas notas. Felicidades, ánimo a seguir adelante y seguir estudiando, esfuércense más. Y nos vemos el día miércoles, disculpen la tardanza, feliz tarde. Cualquier duda con relación a revisión, con Lucía, por favor. Nos vemos, feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Buena tarde.